Bien, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy les voy a mandar un video de cómo calcular el tiempo normal mediante el método que conocemos como calificación sintética. Obviamente para tener el tiempo normal o obtenerlo hay varios métodos. Sin embargo, creo yo que este es el más común y el más sencillo de aplicar. Entonces, ya con la información que les había mandado anteriormente y el formulario de Google Forms que contestaron, habíamos visto ciertos puntos básicos, ¿no? Acuérdense que no podemos considerar el tiempo que nosotros estamos midiendo como un tiempo, digamos, funcional para obtener, por ejemplo, una proyección de pedidos o decirle al cliente cuántas piezas vamos a hacer por día. Si bien lo veníamos haciendo así, es importante que ustedes sepan que hay ciertas modificaciones a ese tiempo para poder considerarlo en lo que viene siendo ya la productividad de una empresa. Por obvias razones, decíamos que si estábamos haciendo una operación, pues no es el mismo tiempo cuando yo recién llego a la empresa y empiezo a trabajar a cuando ya estoy después de 8 horas o 7 horas trabajando, pues obviamente el tiempo va a disminuir. Entonces, tenemos que considerar todas esas situaciones para poder obtener un tiempo real o un tiempo más bien que nos sirva. Entonces, el tiempo normal vamos a calcularlo con ese método sintético, de calificación sintética, pero partimos del tiempo medio observado, eso ya lo habíamos visto con la información que les mandé. Vamos a ver un ejemplo rápido, vamos a suponer que tenemos una operación que es manual, es decir, que lo hace una persona, que es la operación A, ¿no? Entonces, durante toda la jornada, de esa operación se le tomó los tiempos, ¿no? 5 veces o 5 lecturas. Es decir, la primera vez que se le tomó al operario el tiempo fue 1 minuto .04. Acuérdense que todo esto es en minutos. La segunda ocasión dio 1.10 minutos, la tercera 1.06 minutos, la cuarta 1.05 minutos y la quinta 1.08 minutos. Es decir, es la misma operación, chavos, no son operaciones diferentes, ¿no? Es una operación. Así como nosotros habíamos hecho de ensamblar un lapicero, poner la tapa, por ejemplo, esa puede ser una operación. Solamente es una operación, ¿no? Entonces, acuérdense que para tener el tiempo medio observado, que abreviado es TMO, nosotros debemos de sumar todos los tiempos. Esto es lo que nos indica esta sumatoria. Es decir, sumar 1.04 más 1.10 más 1.06 más 1.05 y más 1.08 para poder obtener ese tiempo. Es decir, la suma de estos 5, aquí la tenemos, es 5.33. En realidad lo único que vamos a hacer es calcular un promedio. Solamente eso. Entonces, obviamente ese 5.33 que nos dio de la suma de los 5, de las 5 lecturas, pues lo tenemos que dividir entre el número de lecturas, que en este caso son 5, como lo vemos aquí. Entonces, si tuviéramos 10 lecturas es entre 10, si tuviéramos 3 lecturas entre 3, etcétera, etcétera. Hacemos esta división de 5.33 entre 5 y nos va a dar 1.066. Yo les recomiendo que si por ejemplo en las lecturas tenemos 2 dígitos después del punto, también en el TMO, el tiempo medio observado, hagamos lo mismo. Es decir, yo redondeé de 1.066, yo voy a poner aquí 1.07. Ya habíamos visto esa parte de redondear, espero que no tengan problemas en eso. Pero siempre consideren 2 dígitos después del punto, ¿vale? Entonces, aunque aquí me dio 1.066, lo que estoy poniendo acá ya es el redondeo, que sería 1.07. Hasta aquí ya es algo que ya hemos visto, ¿no? Que ya teníamos, digamos, noción de esa parte. Pero lo que yo quiero calcular es el tiempo normal. Para calcular el tiempo normal yo necesito un factor, ¿vale? Ese factor se le conoce como factor de actuación. Y ese factor de actuación se calcula, igual es una simple división, que es un tiempo establecido entre el tiempo medio observado, que es el que nosotros acabamos de calcular. ¿A qué se refiere con tiempo establecido? Generalmente nosotros conocemos, por ejemplo, en este caso de la operación A, nosotros sabemos que el trabajador se debe de tardar 1.09 en hacer
esa operación. Alguien puede preguntar, ¿y cómo lo sabemos? Se hacen estudios, hay tiempos que se llaman predeterminados, que ya sabemos cuánto se tarda, por ejemplo, el movimiento de una mano, a ensamblar cierta pieza, etcétera. Entonces nosotros, de esa operación, que es la operación A, digamos que ya sabemos el tiempo que se debe de tardar el operario. Una cosa es lo que se debe de tardar y una cosa es lo que en realidad hace de tiempo. Este tiempo medio observado, digamos que es el tiempo real, lo que en realidad está haciendo el operario. Y el tiempo establecido es lo que debería de hacer, ¿vale? Generalmente es menor, como en este caso el tiempo observado o el tiempo medio observado es 1.07 y el que debe tardarse es de 1.09, es decir, es mayor. Entonces lo único que tengo que hacer para calcular este factor es dividir el tiempo establecido. Vuelvo a repetir que es el tiempo establecido, es lo que la operación debe tardar en realidad, de acuerdo a los estándares que tenemos. Y dividirlo entre el tiempo medio observado, que ya sabemos que aquí es 1.07. ¿Vale? Al momento de dividirlo me va a dar esta cantidad que es 1.02. Ese 1.02 va a ser mi factor de mi operación. ¿Vale? Ya tenemos el tiempo medio observado, tenemos el factor. Para calcular el tiempo normal, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el factor de actuación, que en este caso es 1.02, por el tiempo medio observado. Es decir, si yo multiplico 1.07 por 1.02, mi tiempo normal es de 1.09. ¿Vale? Este es el tiempo normal. Es lo que debemos de calcular. Ya en el próximo video, chavos, les voy a enseñar cómo calcular ya el tiempo estándar, que ese tiempo estándar ya es el que ocupamos para calcular el número de piezas por día, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a empezar con el tiempo normal y en el próximo video va a ser tiempo estándar. Sería todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben que pueden consultarme. Me dio gusto saludarlos, cuídense y nos vemos en el siguiente video.